¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Buenos días, todo muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien, por aquí viendo la masacre de Bitcoin que continúa. Eso sí, Sí, no sé qué está pasando ahí con los mercados, que hay una volatilidad brutal. fuerte, ¿no? Interesante lo que está sucediendo hoy por hoy en la Sí, bolsa. Aunque con la información que les compartí ayer, pues ya empieza a adquirir bastante sentido, por lo menos a nivel sí, eso sí. fundamental. Sí. Entonces, pues veamos porque esa volatilidad, siempre y cuando los gráficos ya tengan una cierta estructura, nos puede ayudar bastante. Pero vamos a ver. Listo. Vamos a iniciar. ¿Tienes alguna pregunta, alguna inquietud antes de arrancar con el análisis del día de hoy, Walter? No, de momento no. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar apertura a nuestro matutino inicio de sesión. En esta ocasión, pues vamos a dar apertura a a la tercera semana del mes de diciembre. Va a ser una semana extremadamente volátil, Walter, muy, muy volátil. Recordemos que nuestra primera tarea, antes de empezar a ver los gráficos, es revisar qué nos espera a nivel fundamental, ¿no? Hoy lunes tuvimos la inflación de Canadá. Arrancamos por la parte del IPC canadiense, un IPC que no tenía forecast por la parte del subyacente anualizado de noviembre y del mensual de noviembre no tenía forecast, ¿vale? Pero en el primero cumple o bueno, se mantiene estático del 2,9, se queda en el 2,9. Mientras que el subyacente mensual de noviembre cae del 0,6 al menos 0,1. O sea, podríamos considerar que Canadá durante el mes de noviembre estuvo en deflación. Su consumo estuvo en negativo prácticamente. Bien, listo. Por esa misma razón podemos interpretar que el gráfico del USD-CAD sea lateralizado, ¿vale? Porque aunque puede ser un dato ya no es un dato positivo para la economía canadiense porque pues recuerda que bien o mal el, el índice de la inflación calcula el incremento de los precios o el decrecimiento de los mismos y uno de los factores que impulsa pues los precios es el consumo, ¿no? Por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cuando encontramos que este índice cae en negativo, como por ejemplo le pasó, creo que fue la misma Canadá o Australia, si no recuerdo bien, o incluso como está China actualmente, pues quiere decir que el consumo en el país está erosionándose. ¿Sí? La gente no está consumiendo por diferentes factores. Se hace por oferta y demanda, por política monetaria restrictiva, por guerra arancelaria, ¿sí? Y más teniendo en cuenta el mes en el que estamos. Bueno, claro está que este dato es de noviembre, ¿no? Hay que ver el consumo de diciembre ahorita en enero. Pero en noviembre estuvieron en negativo. Por eso el par lateral. Sin embargo, con la debilidad que estamos esperando para el dólar y los datos que vamos a empezar a estudiar, pues este par tiene mayores probabilidades de seguir con su estructura actual bajista, con un objetivo de Fibonacci que tenemos en los 1,3641, 1,3658. Si nosotros estudiamos el sentimiento, que recuerda que lo habíamos visto en la clase del viernes anterior, acompaña la continuación de las ventas. Sí, Entonces, en estos momentos, este par incluso se encuentra en un buen nivel de ventas, en el punto de entrada. Ahora, la entrada exactamente era aquí, después de esa alta volatilidad que experimentamos el día viernes, porque fue una volatilidad altísima. Sí, a final de jornada aquí era la entrada. Sin embargo, yo decidí entrar en la confirmación. Obviamente se incrementa un poco más el stop loss, pero pues para mayor certeza. ¿Listo? Estamos en profit, estamos ahí como que quiere y no quiere la cosa y vamos al objetivo de Fibonacci. ¿Listo? Ahora sí, los datos a partir de mañana empiezan a ser muy importantes.
Para la libra esterlina todavía no tenemos forecast. Lo ideal sería que tuviéramos forecast por ahí por la noche. Pero como tal tenemos tasa de desempleo en el Reino Unido mañana en Londres. Veremos si se mantiene la tasa de desempleo, puede ser algo positivo para la libra esterlina y hacer que el par, en este caso que nosotros estudiamos como lo es el GBP/USD, continúe subiendo. También tenemos los PMI manufactureros, el PMI compuesto y el PMI de servicios de la zona europea. Sin embargo, son datos preliminares. Todavía no es un dato fijo. ¿Listo? Entonces creo yo que va a tener mayor volatilidad la libra esterlina. ¿Vale? Por la tasa de desempleo y su evolución, mejor dicho, dato laboral. Luego tenemos apertura con Estados Unidos y aquí es donde decíamos que puede ser el batacazo final para el dólar americano o el impulso que esperamos para esta semana lo siga llevando a la baja, que es las ADP. ¿Listo? Recuerda que las ADP la semana anterior salieron en negativo. ¿Sí te acuerdas? Sí, O sea, el empleo en Estados Unidos está fuertemente erosionado. Recuerda también que los datos que estamos viendo en estos momentos son datos atrasados por el shutdown. ¿Listo? Y después de que la Fed ya tomó decisión de tipos de interés, reduciendo los 25 puntos básicos, y Powell fue más dovish que lo que esperaba el mercado, si este dato sigue decepcionando, la Fed, junto a la posibilidad de que el nuevo presidente es pro-Trump, ¿sí? Y Trump quiere reducir tipos de interés de una manera muy agresiva, entonces se mezcle, se termine de combinar la tormenta perfecta para que el dólar americano, el de XY, siga cayendo. ¿Listo? Veremos. Todavía no tenemos forecast tampoco en la variación semanal de empleo, ingresos medios por hora, ingresos medios por hora. Todavía no tenemos forecast prácticamente de ningún dato. Vuelvo y te repito, esperemos que para la noche ya lo tengamos. ¿Listo? Mañana tenemos tasa de desempleo, pero pues es el dato atrasado. ¿Listo? Mentiras, este ya es el dato de noviembre. El que tuvimos la semana pasada, sí creo que fue la semana pasada, sí fue el dato atrasado de octubre, septiembre. ¿Listo? Ahora con este dato volveríamos a la normalidad, ¿vale? Fíjate, se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,4%. La vez pasada aumentó, bien, ahora esperan que se mantenga estático, pero si las nóminas no agrícolas y los datos que vamos a recibir mañana en ADPs y demás decepcionan, pues puede ser muy probable, la probabilidad es muy alta de que la tasa de paro suba. ¿Listo? Si eso es ok, así, el dólar al suelo. ¿Listo? Eso para empezar, porque también vamos a tener PMIs, PMI de servicio, que son datos preliminares, pero que empiezan a mostrar junto al dato laboral el crecimiento que está experimentando Estados Unidos en sus diferentes sectores. Recordemos que siguen en expansión, ¿vale? En la parte, por ejemplo, de la manufactura y en la parte de servicios, pero están decreciendo. ¿Listo? Los últimos datos solamente fueron favorecidos en la parte de la manufactura. El PMI compuestos y el de servicios decepcionó, teniendo en cuenta y considerando siempre con énfasis que el más importante es el de servicios. Hoy por sí, hoy, Estados Unidos, en la parte manufacturera, que es la economía real, no depende tanto. Su Producto Interior Bruto depende más de los servicios. ¿Listo? ok. ¿Qué más tenemos para el día martes? Para el día de mañana. Uf, es que vamos a tener una semana súper volátil. Posiciones netas especulativas, ¿vale? No son datos tan de peso como si va a ser la primera jornada de la mañana, ¿vale? Y después tenemos lo que es la balanza comercial de Japón. Ojito con Japón, porque Japón también puede mandar al diablo a todos el día jueves. Si el Banco Central de Japón decide subir tipos de interés, vamos a experimentar posiblemente algo parecido a lo del carry trade del año 2023 en el que Japón sube sus tipos de interés por primera vez en 35 años, el yen se va a revalorizar fuertemente, el dólar cae con fuerza, el oro sube y podríamos estar frente al mismo escenario. ¿Listo?
El día miércoles tenemos la cita con la inflación en Reino Unido y en Europa. ¿Listo? Solamente tenemos forecast en el continente europeo. Igual esperan que se mantenga del 2,4 al 2,4, del 2,2 al 2,2. Si eso es así, podría ser algo positivo para la zona euro, para la parte europea, teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo ya mantiene tipos de interés en un nivel neutral e incluso a nivel real, a nivel tipos de interés real, el famoso Euribor ya empieza a apuntar a negativo nuevamente. ¿Listo? Dinero barato. Bien, el día jueves tenemos la cita de IPC con Estados Unidos. No tenemos forecast todavía, entonces es difícil hacer un análisis de datos sin forecast. Pero sí hay que tener en cuenta todos los datos que tenemos esta semana. ¿Listo? Y el viernes estaríamos terminando, por lo menos por la parte estadounidense, con el PCE. Mejor dicho, tenemos una semana de locos, muchachos. De locos. ¿Vale? Entonces, recomendable, chicos, mucho cuidado. Bien, vayamos con mucho cuidado. ¿Listo? Bien, teniendo en cuenta los datos y teniendo en cuenta que va a ser una semana bastante volátil y que el primer radar, de que el, sí, de que el primer radar que nos va a ofrecer el dólar americano va a ser mañana la tasa de paro. Si el empleo se sigue deteriorando, señores y señoras, vamos a estar un poco más claros con respecto a las palabras de Powell, con respecto al reemplazo que va a tener Powell, con respecto también a la estacionalidad del dólar y la desconfianza que se ha experimentado hacia la divisa americana, ¿listo? De que pueda continuar su tendencia bajista del mediano y largo plazo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí con el tema del análisis de datos, chicos? No, Bien. Dani, No, Juli. ¿todo clarísimo? Todo clarito, Juli. Listo, muy bien. Vamos a arrancar entonces con nuestro análisis. Vamos a ver primero Wall Street. Recuerden que el VIX de volatilidad es un indicador bastante interesante para cuando tengamos incertidumbre con respecto a la bolsa, en el sentido de comprar en máximos o vender en mínimos, cuando se puede considerar así a nivel técnico. Fíjense la volatilidad que hay hoy por hoy en el S&P 500. ¿Por qué? La información que yo les había compartido ayer es muy clara con respecto a la incertidumbre y a lo decepcionante que están empezando a ser empresas de la talla de Oracle y la misma Nvidia en el sentido de la inteligencia artificial, chicos. Donde eso falle o demuestre lentitud, la bolsa tiene que corregir y son muy buenas oportunidades para nosotros. Bien, porque hay que tener en cuenta el gráfico que les compartí con respecto a las rentabilidades que ofrece el SP 500 cuando supera un múltiplo de valoración por encima de 20. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que estaríamos comprando el SP en un sector caro, ¿sí? O en un punto caro, lo que nos ofrecería rentabilidades incluso de negativo, así el SP 500 siga subiendo. ¿Por qué? Porque es un mercado muy exigente. Por el contrario, si esto que está sucediendo, por ejemplo, con Nvidia, Oracle, Broadcom, ¿sí? Palantir, hace que los múltiplos del SP 500 corrijan por debajo de 20, eso es un momento excelente para que nosotros nos podamos indexar en el SP o incluso en el Nasdaq 100. ¿Listo? Pero hoy por hoy la inteligencia artificial decepciona más de lo que complace a los inversores. La euforia se puede estar enfriando, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo bastante interesante. Sin embargo, nosotros vemos ahorita un VIX en terreno neutro, no está en alta volatilidad. Recuerden que alta volatilidad es de 20 en adelante. Ahorita lo tenemos en 16,94. Llegó el viernes pasado a 17,88, pero no está en no está en pánico, está neutral. Sin embargo, la volatilidad que experimenta el SP 500 es fuerte, es alta. Todavía con sesgo alcista, está en X1, 2. Hasta que no pierda con contundencia los 6,819 e incluso la nueva zona estructurada, que serían los 6,820, el SP 500 sigue siendo alcista. ¿Listo?
Pero actualmente la bolsa, Wall Street, está para mirarla de lejitos, chicos. Bien, porque fíjense, son bandazos arriba, bandazos abajo, bandazos arriba, bandazos abajo, y así se puede quedar sacando stop loss tras stop loss tras stop loss tras stop loss. Entonces recuerden que hay momentos en los que es prudente, pues no hacer nada. ¿Listo, chicos? A nivel del mediano plazo, si el SP 500 llegase a superar los 6.826 puntos, entraríamos en un ciclo del mediano plazo bajista y la probabilidad de que corrija o que incluso siga lateralizado. Miren. En el último video de YouTube que se subió al canal, se comentó de que esa probabilidad es alta, de que el SP puede quedar lateral entre el mínimo de los 6.494 y el máximo de los 6.910 puntos. Y parece ser que así lo está haciendo. Vuelvo y repito, si pierde los 6.827, entonces hay probabilidades de que corrija todo este tramo. Bien. Entonces, vamos viendo qué puede suceder con el SP 500. Venderlo es riesgoso, porque también hay que tener en cuenta que Powell mencionó que van a volver la recompra de bonos. Eso es liquidez en el mercado y ese exceso de dinero acompañado de tipos de interés bajos impulsa al SP 500 a la alza. Pero si al mismo tiempo empresas como Nvidia, que es ahorita, que ha sido la fuerte del mercado, Nvidia vale más que toda Europa, chicos, incluso vale más que Canadá también, flaquea, el SP 500 corrige porque el Nasdaq 100 se lo lleva por delante. ¿Listo? El Nasdaq 100, a diferencia del SP 500, sí está en una estructura bajista, después de que perdió la semana pasada los 25.533 y aparentemente puede estar confirmando los 25.120 puntos a la baja. En el mediano plazo, igual sigue o se encuentra lateralizado entre los 24.188 y los 26.082 puntos. ¿Listo, chicos? Pero tiene mayores probabilidades a nivel de la información compartida el día de ayer de caer. ¿Listo? Diferente el Dow Jones, ¿sí? ¿Qué le puede dar el impulso alcista o bajista al Dow? Los PMIs de mañana. ¿Listo? Con énfasis en la parte manufacturera. Recuerden que este es un dato preliminar. Estudiemos el histórico de la manufactura en Estados Unidos en los últimos datos. Todavía están en expansión, ¿sí? El último preliminar cayó del 52,5 al 51,9 y el real esperaban 51,9, ¿verdad? Y subió a 52,2, ¿vale? Que es lo que ha impulsado la economía real de los Estados Unidos actualmente y lo que ha llevado al Dow Jones a ser el único índice, chicos, el único índice americano por encima del S&P y el Nasdaq 100 que realmente ha logrado un nuevo máximo histórico. El S&P y el Nasdaq no han podido con esa barrera. El Dow sí. Si este PMI de manufactura cumple o incluso supera las expectativas, podríamos considerar que puede seguir siendo alcista. Hoy por hoy es el único índice que sí marca realmente una estructura alcista y en el cual nos dio la oportunidad de compra el día viernes aquí. Pero si supera este nivel, volvemos a la estructura bajista. ¿Listo? Con una probabilidad entonces de que el impulso estructural del mediano plazo, temporalidad diaria, que es todo este impulso, pues entre en campo de corrección. Bien, chicos, eso por el lado del Dow Jones. Esos serían los índices americanos, chicos, ¿vale? Junto con el VIX de volatilidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de pasar a los bonos y a Forex? No, Juli, No, todo claro. Listo.
Por aquí ya tenemos a nuestro compañero Andrés, amigo, bienvenido. Adrián, también bienvenidos. Me gustaría que aquí resolviéramos la dudita también del GBP ahorita. ¿Listo? Cuando pasemos al Forex, Andrés. ¿Vale? Listo. Perfecto. Entonces, con los índices estamos claros. El SP 500 sigue manteniéndose al alza, pero está muy riesgoso, está muy volátil. El Nasdaq 100 es el único que nos apunta a ventas, pero necesitamos la confirmación por debajo de los 25.120. Sin embargo, si llegase a estructurar a nuestras zonas de excusa, pues intentaríamos una ventica. ¿Listo? Y el Dow es el único que se mantiene actualmente alcista con la espera de el dato de los PMIs de mañana. ¿Listo? Ahora sí, los bonos. Chicos, ayer también se compartió una información con respecto a los bonos y lo conversábamos el día viernes, lo desconectados que están de la realidad actual, ¿sí? Estos movimientos atípicos que presenta en sentido a la reducción de tipos de interés. Cuando los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, reduce tipos, la rentabilidad de los bonos debería caer, ¿verdad? Porque se están reduciendo tipos. Bien, pero los bonos no ceden, por ejemplo, en el 30 años el 4,83, a 10 años el 4,16 y a 2 años el 3,50. Mantienen la barrera del 4%, 3,5% todavía, lo que no es normal. Que reflejan no solamente los bonos americanos, sino los bonos globales, como por ejemplo Alemania, Francia y demás, desconfianza en el futuro. Los inversores no confían en la deuda del mediano, corto y largo plazo de las diferentes naciones. ¿Por qué? Porque se puede interpretar que, por ejemplo, Europa está gastando cantidades ingentes de dinero para la defensa, ¿sí? Y otra plática que se están robando por ahí, ¿no? Y Estados Unidos ahorita quiere reducir tipos de interés, prácticamente devolverlos a negativos por las palabras de Trump, ¿verdad? Para hacer lo mismo, ¿sí? Sabemos que el sector defensa no genera ninguna rentabilidad real, no genera una reinversión real, ¿sí? No es como invertir en inteligencia artificial o I+D, ¿no? Inteligencia y desarrollo, infraestructura y desarrollo. Bien, el sector defensa no es lo mismo. Son armas para ir a la guerra. Listo, pero la guerra no genera ninguna rentabilidad futura. Por el contrario, genera muerte, pobreza. Es verdad que la economía de guerra puede impulsar el trabajo, pero por ahí mismo también entra lo otro, que es lo que acabamos de mencionar. ¿Listo? Si los bonos americanos no ceden, hay que tener cuidado con la parte del dólar americano porque podría repuntar, cosa que tampoco está haciendo. Porque ahí entra, y vuelvo y les hago la pregunta, porque esto es un tema que sí me gustaría que estuviera ya muy claro para todos los presentes, y es el siguiente. ¿Qué es lo único, señores, que le da la fortaleza o le genera debilidad a las divisas fiat, en este caso el dólar americano? Y es una pregunta abierta para el que la quiera responder. ¿Ninguno? Juli, la confianza. Eso. Eso es todo. Bien, Dani. Es una respuesta sencilla, ¿sí? Lo único que sostiene a las divisas fiat hoy por hoy, aparte de los tipos de interés, es la confianza. No hay más nada porque las divisas fiat no tienen ningún respaldo real. Antes, en Bretton Woods, era el oro, ¿no? Y después, con este tema de cuando Estados Unidos ataca a Oriente Medio como tal, Libia, Irak y demás, era el petróleo, ¿no? Arabia Saudí era el petróleo, que ahí entra el término de los petrodólares. Pero hoy por hoy el petróleo se negocia en yuanes, se negocia en rupias indias, se negocia en rublos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos entrando en un mundo multipolar, ¿de acuerdo?
y Estados Unidos entonces ya también pierde ese respaldo en el dólar sobre el petróleo, de que el petróleo solo podía ser negociado en dólares. Hoy por hoy puede ser negociado en cualquier divisa. Bien, entonces el dólar solo tiene confianza y los inversores ya tampoco confían en Estados Unidos. Y si la Fed pierde su independencia, pues mucho peor o más acentuado va a ser la desconfianza en el dólar americano. Bien, porque es que se supone que un banco central debe ser independiente, no puede entrar en política y prácticamente sería Donald Trump el que lidere la Reserva Federal. Y eso no es conveniente para los inversores. ¿Por qué? Porque adivinen cuál es el modelo que imitarían, chicos. ¿Cuál es el modelo que imitaría Estados Unidos si la Fed pierde la independencia? El modelo chino. Comunismo. El gobierno manda en todo. No hay un sector independiente aparte del gobierno. El gobierno mete mano en todo lo que el gobierno quiere meter. ¿Listo? Entonces, eso no es conveniente y el dólar tiene otro factor más de peso para que pueda seguir su tendencia bajista. ¿Listo? Recuerden que el viernes lo habíamos visto, la única tendencia que no se alinea con, con las estructuras principales y secundarias del DXY es la estructura diaria, ¿sí? La temporalidad diaria al mediano largo plazo, que es la única que es alcista. De resto, todas sus direcciones, todas son bajistas. ¿Listo? Entonces, estos factores que estamos poniendo sobre la mesa, que no dejan de ser simplemente probabilidades y que nosotros debemos ir actualizando a medida que vaya evolucionando el gráfico, ponen en riesgo el mínimo de los 96,55, que es el nivel que lidera la actual estructura alcista. ¿Listo? Mm. Bien, entonces, hoy por hoy podemos iniciar con el dólar americano a la baja. Fíjense cómo siempre es como un relojito. Estructura en nuestro nivel de excusa el día viernes, ¿sí? Nosotros habíamos mencionado que si el dólar americano mantenía o lograba conservar ese nivel, pues podíamos ir con más calma con respecto, por ejemplo, a la alta volatilidad que se experimentó la semana pasada, el viernes. Por ejemplo, en casos como el AUD perdón, el USDJPY, que cambió su carácter, pero que comprarlo era riesgoso. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos dicho, chicos. Eso es lo bueno de las clases que quedan grabadas. Lo habíamos dicho, a nivel de modelo, de metodología, volvía a apuntar a compras. Incluso el mismo día viernes dio oportunidad de compras el USDJPY. Julián, ¿por qué no compraste? Si estábamos a favor de la metodología. Porque el dólar americano seguía marcando una tendencia bajista. ¿Listo? Y aunque es muy cierto, hay gráficos que se desentienden del dólar americano, el dólar americano sigue siendo el rey, ¿vale? Entonces yo necesitaba que el dólar cambiara su estructura para confirmar realmente el cambio en el dólar yen. Incluso si hubiera sido así, entonces me hubiera confirmado. Recuerden que el primer cambio de carácter es un aviso y es una compra o un movimiento arriesgado. En cambio, un break ya es una confirmación. ¿Listo? Estamos claros hasta ahí, ¿cierto, chicos? Claro, claros. Vale, si voy muy rápido o algo por el estilo, ya saben. Avisan, levantan la manito y volvemos a repetirlo. Bien. Entonces, el dólar americano es bajista, puede mantenerse en estos niveles porque la jornada de mañana puede ser muy volátil o también puede ser vende con el rumor, compra con la noticia. ¿Listo? Entonces, ojito, ojito. Bien. Nuestros correlacionados. El peso colombiano es algo bastante curioso y contradictorio ya en esta ocasión, porque recuerden que las elecciones o la entrada en candidaturas o en campañas electorales, mejor dicho, eh, hace que la volatilidad, tanto en bolsa como en divisas, sea muy alta. ¿Listo? Por lo tanto, no se nos
debería ser nada extraño que el peso colombiano comenzase a perder fuerza frente al dólar. Así el dólar esté débil. ¿Listo? Por esa desconfianza que se vuelve a generar. ¿De acuerdo? Porque hay mucha incertidumbre en Colombia en estos momentos y en prácticamente el continente. Un continente que con la victoria de el chileno el día de ayer vuelve a virar a la derecha. ¿Listo? Al extremismo político. ¿Sí? Entonces, no sería nada extraño que el peso colombiano cotizara entre los 3.918, 3.946. Si los pierde, si llegase a perder esas barreras, a pesar de la debilidad del dólar y según cómo vayan las cosas a nivel político en Colombia, tiene probabilidades de regresar a los 4.133 y 4.162 pesos por dólar. Bien. Aquí entra una estrategia muy fundamental para las personas que estamos acá en Colombia. Y es que cualquier persona que hizo una inversión en 3.680 cuando venda, va a vender con beneficio de su activo y con beneficio al cambio de dólar. Porque no es lo mismo comprar a 3.679 y vender a 4.162 que haber, por ejemplo, comprado a 4.600 y haber vendido a 3.600, ¿sí? Entonces, eso también es una estrategia de cambio, ¿de acuerdo? Hoy por hoy, si cierra por encima de los 3.809 en la siguiente sesión, volvemos a una estructura alcista en el peso colombiano frente al dólar. ¿Listo? El USD-CAD, listo. Como habíamos mencionado al principio, el USD-CAD mantiene una estructura bajista en el mediano largo plazo. Todavía no nos ha marcado un mínimo estructural. Fíjense que después de que perdió los 1.3888, el impulso es vertical. Miren, el impulso es vertical. No nos ha marcado todavía un mínimo estructural para determinar un área de trabajo. Por el contrario, en el mediano plazo, H4 y H1, mediano y corto plazo, sí nos determina ya un mínimo en los 1.3756. Ambos fractales comparten el mismo mínimo estructural. Bien, ya estructuró, como le mencionaba a Walter, antes de que entraran a la clase Adrián, Andrés y Dani. La entrada real era aquí, o una mejor entrada era ahí, a las 11, el cierre de las 11 de la mañana. Estructura y cae. Yo quise tomar de todas maneras la venta en confirmación, obviamente se incrementa más el stop loss, pero pues la estructura es bajista y tiene que venir a superar los 1.3794 para cambiar ese sesgo. Bien, para las personas que lo quieran tomar, todavía se encuentra en punto de entrada con 60 pips de stop loss. Poner el SL acá se puede, pero tienen el riesgo de la manipulación, si lo queremos decir de esa forma, y que caiga, ¿vale? El eurodólar, por el contrario, sí es claramente alcista y acaba de confirmar una nueva área de trabajo. Lo mismo. Siempre es lo mismo, chicos. Por eso les digo, mantengámoslo sencillo y van a ver que yo sé que todos los que están acá, porque en serio, ya Andrés, Adrián, yo vi tu análisis, Adrián, en el oro, buenísimo, porque el oro es muy difícil. Bien. Eh, Dani y Walter ya demuestran, tanto en sus resultados como en sus análisis, que ya entienden el modelo, chicos. Que ya solamente ven los gráficos y lo estructuran y dejan que el precio haga lo que tenga que hacer. Bien. Y los felicito, chicos, porque lo están sabiendo mantener sencillo. Bien. Por ejemplo, la compra en el eurodólar lo habíamos dicho, era aquí. Se podía haber entrado aquí igual que el USD CAT con un stop loss más alto.
Y- Pero ahí era el modelo de entrada, chicos. Bien. ¿Qué vamos a esperar entonces en las próximas sesiones después de que nos confirmó el rompimiento de los 1.1756? Un retroceso. Y según los datos de mañana, aprovechar esa volatilidad para comprarlo. ¿Cómo está el retail? Vamos a verlo. Bien, este par sigue extremadamente sobrevendido. Y ya saben cómo utilizamos de manera más segura ese indicador. ¿Listo? Miren nuevamente el punto de las sobrecompras. Está muy sobrecomprado, vendámoslo. El precio cae realmente, efectivamente, pero como retroceso. ¿Listo? Hoy por hoy, ¿qué está haciendo? Una divergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ojito porque las compras se pueden estar agotando. Si el volumen disminuye, viene el retroceso. ¿Listo, muchachos? Créanme que a mí me hubiera encantado antes que me hubieran enseñado el trading de esa manera. Pero bueno, yo quise aprenderlo todo al mismo tiempo y me sirvió porque tengo mucho conocimiento, sin falsa modestia ni nada por el estilo, las cosas como son, bien, pero al mismo tiempo me hizo un mal, porque querer aprender tantos modelos, entonces no hice nada. Es como el ejemplo de la pizza, chicos. Yo ya tenía una pizza que sabía rico, pero por querer meterle el ingrediente de mi vecino, me tiré la mía. Entonces me tocó volver a aprender a hacer mi pizza. Y es la pizza que yo les estoy enseñando a hacer a ustedes, metafóricamente hablando. ¿Vale? En el euro volvemos al alza. Si nosotros lo traíamos o lo estudiamos desde el mediano plazo, que es nuestro deber, ¿vale? Entendemos que es bajista, pero con los últimos datos, las palabras de Powell y el gráfico, podemos ver que tiene probabilidades altas de superar los 1,1832, cambiando su carácter de bajista a alcista y llevándolo a la continuación de la nueva estructura alcista del eurodólar de largo plazo. Porque recuerden que el eurodólar se encuentra alcista desde el marzo de este año. ¿Listo? El eurodólar es alcista en el largo plazo desde marzo del presente año. Bien, chicos. Perfecto. Muy bien. Todas sus temporalidades están alineadas al alza, excepto la diaria, igual que el dólar americano. Bien, la libra. La libra puede estar un poco más compleja por la serie de datos que también se vienen por parte de Reino Unido, como lo es el empleo y como lo es el IPC. ¿Listo? Recordando que Reino Unido no está pues nada chévere su economía, ¿no? Vienen de recuperarse de una recesión, pero están en un estancamiento económico fuerte. ¿Listo? Mañana tenemos PMI y tenemos tasa de desempleo. ¿Listo? Entonces, ojito porque puede estar bastante volátil. Sin embargo, ya volvió al alza también. ¿Ven? Lo mismo. Aquí entra, por ejemplo, la pregunta de Andrés. La vamos a resolver en el siguiente Zoom, Andrés, si te parece. Si estás en el computador y nos quieres enseñar tu análisis, genial, bienvenido. Listo, aunque yo ya vi el video, entonces ya sé cómo hacer la corrección y la pregunta. ¿De acuerdo? Pero nos vemos ahorita en un ratico, chicos, mientras nos carga el otro Zoom, ¿vale? En un ratico volvemos por el mismo canal, chicos.